Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les llene de su gracia, de su paz y mucha fortaleza en este nuevo día. Un conocido teólogo cristiano afirma que las lecciones más provechosas en nuestras vidas son las que se aprenden en la escuela de la aflicción. En Hechos capítulo 16 encontramos el comienzo de la iglesia de Filipos, el cual no fue tan bueno para el apóstol Pablo y Silas. Sin embargo, Dios usó las adversidades de sus siervos y de los primeros cristianos de la iglesia de Filipos para dar origen a una iglesia fuerte y dinámica. Es importante destacar que Dios permite las dificultades en nuestras vidas con un propósito superior. El nombre de la reflexión es reaccionar con fe y no con temor. El apóstol Pablo y Silas llegan a Filipos y pasan un día terrible. En los versículos 22 al 24 dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Es interesante conocer que el azote romano con varas era algo atroz, inhumano. El varazo que caía sobre la piel la abría como si fuera con un cuchillo. Luego los metieron en la cárcel y les aseguraron los pies en el cepo, el cual era un instrumento de tortura. Ahora bien, la reacción de Pablo y Silas es sorprendente. El versículo 25 dice: A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Después de aquel día tan terrible, ellos están orando y están cantando, y lo hacen tan fuerte que se oye en toda la cárcel. Sin duda, esta era una respuesta extraña para la tortura cruel e injusta que habían recibido, lo cual con seguridad llamó la atención de los guardias y de los otros prisioneros. Pablo y Silas tuvieron que decidir cómo responderían a sus circunstancias sorprendentes y difíciles. Ellos podían haber gritado de rabia por todas las cosas injustas que les habían sucedido. Sin embargo, ellos decidieron reaccionar con fe y no con temor en medio de una terrible situación. El ejemplo de Pablo y Silas nos debe inspirar a ti y a mí a orar más y a quejarnos menos. Cuando nos toca enfrentar los inconvenientes difíciles de la vida como los actuales, escasez, falta de dinero, inflación, inseguridad, enfermedad, etc. Hermanos, nuestra reacción es una decisión. Qué bueno es que tú y yo podamos determinar reaccionar con fe y no con temor. Reaccionar con gratitud en lugar de queja. Cuando reaccionamos con fe, Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para soportar y perseverar en las situaciones difíciles que atravesamos hoy. Volviendo a la historia de Pablo y Silas, el versículo 26 dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración y la alabanza se convirtió en la herramienta que Dios usó para dar libertad a Pablo y a Silas y también a todos los prisioneros que se encontraban en aquel terrible lugar. Las maquinaciones de Satanás son quebrantadas cuando alabamos a Dios en medio de las adversidades. Aquel día todos los prisioneros se quedaron. Esto nos recuerda que las personas que no conocen a Cristo observan cómo tú y yo respondemos a las situaciones difíciles. Hermano querido, ¿cuál es tu reacción en medio de las pruebas? ¿Alabas al Señor? Hoy el Señor está poniendo una herramienta poderosa en nuestras manos que nos puede libertar de la angustia, de la tristeza, del temor, de la depresión, etc. Así como el Señor estuvo con Pablo y Silas en medio de aquella dolorosa experiencia, la Biblia nos asegura que su presencia también estará con nosotros en medio de nuestras dificultades. Solo tenemos que decidir reaccionar con fe, dando gracias a nuestro Dios en todo. Hermano, ¿ven otros en ti una reacción de fe o una reacción de temor? Decidamos hoy mirar nuestras circunstancias con esperanza, basados en la fe en el Dios que nos ama. Amén. Les invito a orar. Padre Celestial, reconocemos que tú tienes propósito con nuestras vidas y aún las situaciones difíciles tú las usas para nuestro bien y crecimiento. Señor, hoy decidimos responder con fe y no con temor en medio de las dificultades, porque tú siempre estás con nosotros. Amén.